Buenas tardes. Claudia de Paternal hace una pregunta que estoy seguro que debe estar en la cabeza de todo el mundo. ¿Cómo es posible que con el nivel de pobreza que ha desarrollado el actual gobierno, esto lo agrego yo, de valorización salarial del 35%, incremento de la pobreza por arriba del 50%, la caída a los jubilados, los despidos, etcétera, la pregunta de ella tenga el 50 o 54% de imagen positiva o de adhesión en las encuestas? Y agrega, ¿y qué significado político tiene esto? Es cierto, son tantas las encuestas que le dan una ventaja a Milei en 6 meses de gobierno y en estas condiciones sociales brutales, que es una pregunta que se le hace todo el mundo. De cualquier manera, en las propias encuestas hay una cierta contradicción, porque cuando tienen que responder a preguntas particulares sobre la pobreza, sobre la inflación, sobre ¿en qué tiempo esperan que esto cambie? Está claro que hay una oposición adentro de los que están indicando que tienen una imagen positiva de Milei. Alguien que dice, yo espero que en 2 meses estemos saliendo de esto y estoy afectado por la pobreza, por esto, por lo otro, es un candidato a convertirse en un opositor. Pero no quiero insistir en este aspecto. Tomemos a las encuestas como dan y marquemos lo que es el límite fundamental de ellas. Las encuestas ignoran la dinámica política. Y la dinámica política significa lo siguiente, que si el 50 o 52% tiene una imagen positiva de Milei, el otro 50 o 48% tiene una imagen absolutamente negativa. A grosso modo, así, en un cálculo general, independientemente de que haya pobres y haya obreros en quienes dicen que tienen una imagen positiva de Milei, no son la representación fundamental del bloque ultraderechista. Si al revés consideramos a quienes se oponen a Milei y lo hacen con vivacidad y con energía, están todas las clases sociales, pero indudablemente la proporción de obreros en esta relación es mayor y de gente humilde, de los comedores, de los barrios, es mayor que la otra. Pero la cuestión principal tiene que ver con la cuestión política que plantea. Porque la dinámica política de esta crisis está determinada por la acción que desarrolla la clase obrera. Si nosotros tuviéramos un escenario, por ejemplo, en la industria metalúrgica, de movilizaciones crecientes, acompañadas, porque están en los pueblos del interior, acompañadas por el pueblo de ese lugar, que sin trabajo y con despidos y cierres y suspensiones no tendría cómo vivir, toda la conciencia popular sufriría un cambio. Pero el sector que ya tiene una posición tomada contra el gobierno está absolutamente frenado por un conjunto de razones, por un reflujo político que es anterior a esta situación, quiero decir que viene de antes y aún perdura, y fundamentalmente porque sus direcciones políticas y sus direcciones sindicales, no creo exagerar, compran la política de Milei. ¿Por qué la compran? Porque cuando hay que votar en el Senado, todos los problemas son la votación en particular. Este artículo, otro artículo, no el paquete tomado en su conjunto. Y están haciendo todos
una colaboración manifiesta con el gobierno de Milei. Entonces, las encuestas lo que están reflejando es la insuficiente dinámica política de toda la población que francamente está en una actitud opositora y que en su mayoría está constituida por la clase obrera. Ese es el límite de las encuestas. Las encuestas es una técnica que se usa en el mercado para saber, por ejemplo, cuál es el gusto del consumidor, cuáles son sus preferencias. Se usan para diversas cuestiones. Es una técnica mercantil, incluso la política, el mercado de la política. ¿Qué está ausente ahí? Está ausente el antagonismo social, la lucha de clases. En la sociedad, quien determina su evolución no es la mayoría tomada en forma abstracta. Es una minoría de la sociedad que le imprime una dirección a una sociedad que está sin dirección. Eso ha ocurrido históricamente desde el Imperio Romano y no lo va a cambiar la inteligencia artificial. Entonces, la respuesta es clara. Acá tenemos una crisis política descomunal en lo que se llama la oposición, que en parte comprendemos perfectamente bien porque ha fracasado como gobierno, de todas las maneras, y está ahí mirando dónde va. Si ustedes me permiten, me extiendo un poquito. En la oposición, un hombre como Kicillof, por ejemplo, ya está abandonando las posiciones tradicionales que defendía el kirchnerismo y tiene un acercamiento hacia Milei. No un acercamiento en términos de alianza, pero sí cuando dice que tenemos que abandonar nuestra vieja política y tenemos que adaptarnos a las actuales circunstancias. ¿Qué me hace acordar esto? Me hace acordar al gobierno de Margaret Thatcher de Inglaterra, que si no es igual al de Milei, ambos se pegan en el palo. Y al gobierno de Thatcher lo sucedió lo que se llamaba la tercera alternativa, que fue Tony Blair. Y Kicillof quiere ser el Tony Blair de un fracaso de Milei, como Tony Blair lo fue. ¿Y Tony Blair quién era? Un imperialista fanático, a pesar de pertenecer al Partido Laborista, que con Aznar de España y con Bush desataron la cruenta guerra de Irak. Entonces el problema político está colocado ahí. La lucha que nosotros emprendemos como política obrera es crear un polo revolucionario que en primer lugar despierte la inquietud y ayude a entender lo que ocurre a la vanguardia de los trabajadores, entendiendo por vanguardia a los más activos de los trabajadores. Y que eso imprime una dirección, y en eso están las perspectivas de la clase obrera argentina y las perspectivas de acabar con este protofascista que es Javier Milei.